Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy nos adentramos en esos programas que además estamos obligados no solamente a hacer y a producir, sino a respetar. Me refiero que el programa de hoy lo vamos a dedicar como homenaje póstumo a una de las figuras más relevantes de la historia cubana reciente. Y me refiero a Osvaldo Payá Sardiña, fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Pues ahí tenemos la figura de Payá, de Osvaldo. Tuve el altísimo privilegio de conocerlo, de ser amigo de él. Y Cuba y su historia hoy, pues llevamos tiempo preparando este programa, no es fácil. Son programas difíciles porque son programas que requieren una rigurosidad con la historia muy precisa porque estamos hablando de un homenaje póstumo. Cuba y su historia quiere poner hoy a Osvaldo Payá en su sitial, un sitial de patriotismo, un sitial de autoridad moral, como muy pocos. Y para este programa, pues tenemos también a un gran amigo, un gran patriota, me refiero a Reyes Iglesias, que es el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, lo conozco hace muchos años, al cual le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Reyes? Gracias, Alberto, un privilegio compartir contigo. Qué bueno tenerte otra vez y verte otra vez, ¿no? Ya por acá, por estas tierras de Miami, del exilio cubano. Así. Hoy estamos obligados con Osvaldo y yo sé que para ti eso representa mucho porque estuviste muy unido a él en toda su trayectoria, que es una trayectoria inolvidable, ¿no? Para empezar a hablar de Osvaldo, bueno, pues yo te dejaría a ti esa libertad. Vamos a empezar a introducir a Osvaldo Payá ante nuestros amigos de Cuba y su historia, porque Osvaldo Payá es historia. Sí, así es. Es la historia más contemporánea de nuestra isla y su vida ha estado ligada desde, la de su familia ha estado ligada también desde las últimas décadas de la historia de Cuba, porque su padre era un empresario, un pequeño empresario que tenía cierto éxito. La toma de poder del grupo encabezado por Fidel Castro, la familia era una familia que estaba muy vinculada a la Iglesia Católica. Sí. En el Cerro. Su madre ahí en la parroquia del Cerro, Sí. El Salvador del Mundo. Esa era mi parroquia cuando yo era niño. Bueno, pues ahí también, sí. Y de muchos cubanos ilustres también. Sí, ese es mi primer vínculo con Osvaldo ese. Éramos del mismo barrio y yo no lo conocía, yo lo conocí después, ¿no? Pero bueno, ahí te dejo, sigue porque vamos bien. Y bueno, pues inmediatamente el régimen comunista empezó a tener problemas a reprimir a la fe de las personas y no era solo intervenir la Universidad de Villanueva y expulsar sacerdotes y religiosas de la isla, era también eliminar la Navidad y perseguir a todas las personas que asistían a misa y que asistían a... Y entonces Osvaldo fue testigo, fue víctima de todas estas cosas. Vio cómo le intervinieron el pequeño negocio familiar que tenía su padre y su tío. Vio cómo la fe de su madre y de su familia era atacada, y por su propia fe. Y allá por el año 68, cuando la Unión Soviética entonces y los países del Pacto de Varsovia, los satélites que tenía la Unión Soviética en el Pacto de Varsovia, invaden Checoslovaquia, Osvaldo, que era un adolescente, pues promueve dentro de la escuela del preuniversitario, no sé cómo sería esto aquí, o sea, qué nivel sería aquí para que pudieran entender. Sí, aquí sería el college. El college, pues promueve una protesta, hace una protesta contra la intervención ahí entre sus compañeros, algunos se le sumaron, y esto le costó que
poco después lo llamaran al servicio militar obligatorio, pero como castigo. En esa época a los católicos, a los testigos de Jehová, a las personas que tenían, los jóvenes que tenían una fe, que tenían una práctica y la practicaban, también a los hippies, a los homosexuales, los enviaban para los campos de concentración llamados la UMAP. Precisamente en el año 69 o 68 terminan con por lo menos con el nombre de unidades militares para no sé qué, que era como se llamaban aquellos, el nombre para la producción. Para la producción, que era el nombre eufemístico con el que identificaban a estos campos de concentración. Pero continúa este tipo de campamentos de castigos y de trabajo de castigo para los jóvenes que tenían esta. Y él, pues, así fue que lo llevaron para Isla de Pino, estuvo en Camagüey, estuvo en Las Villas también. Y eso fueron cosas... Y eso por su activismo dentro del mundo católico, porque él era... Exacto, fue primero por la protesta, aquella protesta que hizo en el college, en el preuniversitario, lo señaló. Y luego su activismo dentro de la parroquia también fue una cosa que lo... Sí. Y entonces, pues, fueron cosas que también, sucesos que fueron formándolo, fue formando su personalidad. Después después que pasó todo esto, pudo tomar cursos para trabajadores de noche y terminar su carrera como físico. ¿Que pudo terminarla? Pudo terminarla, pudo también conseguir un empleo a través de un amigo. Sabes que en Cuba funciona mucho las relaciones para poder conseguir un empleo. En Cuba y en todos lados. Y en todos los lados, pero allí precisamente pudo terminar su carrera como obrero, o sea, estudiando y trabajando, no en la universidad a la que no tuvo acceso, no se lo permitieron. Y pudo luego conseguir un empleo del que fue inmediatamente expulsado cuando le identificaron. Era un profesor que primero impartía la asignatura de física, pero era un profesor que no tenía, digamos, eso que tenían que tener todos los profesores cubanos, que sí, aunque fuera físico, matemática o geografía, tenía que estar identificado con el régimen y duró muy poco en eso. Mientras tanto, su vida como laico comprometido continuaba. Él tuvo una participación importante cuando se fue a celebrar el Encuentro Nacional Eclesiástico Cubano, la ENEC. En el año 86 presentó una tesis que fue a la que no le hicieron mucho caso los organizadores. No fue muy aceptada. No fue muy aceptada por quienes organizaban el tema, que estaban interesados en mejorar la imagen de las relaciones con el régimen cubano. Acuérdate que era en el año 85, 86, 84, ese periodo en que salió Loredo. Tuvo que aceptar el destierro después de haber estado en Padre. Esa es la etapa de Monseñor Saki. No, Saki fue anterior. Fue anterior, pero fue el que trajo la idea de mejorar las relaciones. Exacto, pero ya estábamos en los 80 y había el padre Miguel Ángel Loredo, que era el que estaba en la parroquia donde yo asistía, en Santa Clara así, había tenido que salir al destierro, ha aceptado esto como condición. Pues continuaba siendo un ejemplo para los jóvenes y una referencia para los jóvenes. Y Osvaldo estaba en ese ambiente, era mucho mayor que nosotros, un poco mayor que nosotros, y él impulsando esta tesis desde ese momento, que creo que se llamaba Liberación, Liberación y Fe, creo que Fe, Liberación, algo así se llamaba ese documento que él redactó. Ya ahí empezó hay un sector dentro de la jerarquía de la iglesia que era muy cercano también a él, empezó a desmarcarse del propio Osvaldo. Y ese documento es como un anticipo exacto, del movimiento cristiano de liberación. Y era el que iba a presentar él en el Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Claro. Luego, al no poder no se detuvo en eso, en la parroquia junto a Santiago Cárdenas, Ramón Antúnez, ellos hacían peñas, una especie de peña luego de misa, y todas las inquietudes que por entonces tenían los jóvenes se discutían allí luego de la misa, y eso terminó en la publicación de Pueblo de Dios, que era una hojita mimeografiada. Antes se había tirado Ecos del Sínodo. ¿Qué año estamos hablando? 86, 87. Año 86, 87. ¿Qué es el documento? Ecos del Sínodo creo que fue en el 86,
que era un documento, una hojita, una publicación que hizo Santiago Cárdenas con Osvaldo y el doctor Rolando Sabín, que era para hablar sobre los ecos del sínodo que había habido en la iglesia, pero como pretexto también se empezaba a hablar del tema social, como laicos, y luego que se terminó el proceso del tiempo del eco del sínodo, pues se empezó a hacer Pueblo de Dios, que era también una hojita bibliografiada, donde escribían Santiago, Sabín, el doctor Sabín, Osvaldo, Ramón Antunes también. Sí, ya en todos estos documentos, Osvaldo se convierte en una figura inclusive incómoda para la iglesia, que estaba tratando de tranquilizar las aguas para todo su trabajo apostólico. Y ahí nos vamos acercando a la creación del... Bueno, de hecho desde la jerarquía se pidió que se detuviera la publicación del Pueblo de Dios, que se hacía como ellos la imprimían como laicos comprometidos. Y pues inmediatamente Osvaldo lo que decidió fue, bueno, no podemos hacer la publicación, pero vamos a hacer entonces un movimiento cívico. Claro. Pues somos laicos comprometidos, queremos actuar dentro de la sociedad desde nuestra identidad y desde nuestros puntos de vista. Y fue que en el año 88 entonces se fundó el Movimiento Cristiano Liberación por Osvaldo Payá, Santiago Cárdenas, Ramón Antunes, Fernando Avedo y Dagoberto Capote. 1988. 1988. Todos eran jóvenes católicos. Cuando digo jóvenes, eran pues, jóvenes de 30 y tantos años, tenían todos. Y Cárdenas que era un poquito mayor, pero un poquito mayor, nada más, no te preocupes. Bueno, Santiago siempre es un poquito mayor. Siempre ha sido un poquito buen mayor. Buen amigo de Cuba Historia, buen escritor y con una historia. Bueno, cuando hablamos de la historia de Payá, no podemos olvidarnos mucho de Santiago Cárdenas y de todos ustedes, ¿no? Que estuvieron ahí. Pero ese núcleo inicial, ese núcleo gestor fueron esos 5 que te estoy hablando. Osvaldo, Santiago, Ramón, Fernando y Dagoberto. Okay. Capote. Entonces se crea el Movimiento Cristiano Liberación. Inmediatamente ellos, ya Pueblo de Dios, ellos tenían la experiencia de distribuir por la diócesis, distintas diócesis, la hojita esta mimeografiada que imprimía. Y ya también iba llegando a más personas y en eso llegó a nosotros la información que ellos estaban trabajando con esto. Y sacaron el mensaje de la caridad o el llamamiento del cobre. Hicieron varias declaraciones de intención de lanzamiento de inicio del movimiento. Y nosotros que ya estábamos acercados a la iglesia por muchas razones y diferentes razones, cuando empezamos a leer estas cosas que ellos hacían que hacían en el cerro, pues inmediatamente nos ganó el deseo de contactar con ellos. O sea que estos documentos ayudaban a todos a fortalecer su fe. Sí, porque también nosotros éramos más bien adolescentes. Nosotros teníamos un conflicto con el régimen de tipo social, claro. No solo generacional, sino social, porque al gustarnos la música estadounidense, la inglesa, la música rock, era una música contestataria, que era una actitud contestataria, asumir ese tipo de... teníamos constantes conflictos incluso violentos con el régimen Oye, el movimiento le sirvió a ustedes sí. No solamente de refugio, sino de impulso. Y de referencia. Amigos de Cuba Historia, interrumpo a Reyes Iglesias porque estamos a la mitad del programa, los que han sintonizado tarde. Hoy estamos haciendo un homenaje póstumo que es casi de los más justos que hemos hecho en Cuba Historia, porque hoy estamos recordando a una de las figuras no solamente más grandes, sino de más fuerza moral en la historia de Cuba reciente. Y me refiero a Osvaldo Payá Sardiña. Estamos recorriendo todo su historial con Movimiento Cristiano Liberación, sus documentos católicos anteriores y, por supuesto, el tiempo de la televisión, Reyes, corre más rápido para nosotros. Estamos en este momento ya en el Movimiento Cristiano Liberación. ¿Y qué representó eso en ese momento, no solamente para ustedes como generación, sino para Cuba? Mira, era un momento muy importante en el mundo, alrededor del mundo
había un movimiento de liberación, de despertar de los pueblos, desde Europa, el Tíbet, América del Sur también, Sudáfrica. Claro. Y para nosotros, que estábamos tratándonos constantemente de informarnos por vías alternativas de lo que pasaba en el mundo, enterarnos que dentro de nuestro propio país existía un grupo de jóvenes que no solo tenía la propuesta, o sea, hasta ese momento las referencias que teníamos en cuanto a disidencia dentro de Cuba era el grupo del Comité Cubano por Derechos Humanos que había fundado Ricardo Bofill. Pero ya esto era otra, la propuesta que nos hacía, que se hacía desde el Movimiento Cristiano de Liberación, no era más que hacer una denuncia que se hacía, sino hacer propuestas para cambiar el país. Claro. Y esto enseguidamente nos imbuimos de esto, nos enamoramos de esto y comenzamos a participar en la campaña de 1990 del Diálogo Nacional. Claro. Y bueno, esto terminó con el asalto de la casa de Osvaldo en el 91, que donde golpearon toda a la Roberto represión Capote, sucia que se le hizo a Osvaldo en Cuba. Pintarrajearon la casa, le pintarrajearon la casa con carteles de acuerdo a Osvaldo. Pero nos estamos acercando, yo estoy obligado a jugar con el tiempo, a un acontecimiento muy importante en el año 2002, que es cuando Osvaldo recibe el premio Sájarov de Europa. O sea, y que eso es importante. Háblanos un poco de ese momento y tratar de resumir todo lo que ocurrió para llegar a ese punto. El premio Sájarov, el primero que se le daba a un opositor cubano en 2002, es el resultado no de algo que no se le dio para crear a un líder, sino que era un líder al que se le estaba reconociendo. Claro. Con su trabajo, y el trabajo no solo de unos días, de unos años, de toda la vida. Y viene fundamentalmente por haber logrado un consenso de unidad dentro de la oposición desde 1999, cuando la cumbre iberoamericana en la isla, donde se propuso a los jefes de Estado, se le presentó desde una propuesta que se llamaba Todos Unidos, digamos que los puntos en común y de principio que tenía la oposición cubana. Osvaldo lideró esto Todos Unidos durante un tiempo. Desde ahí también se promovió el proyecto Varela, pero luego también hubo que sacar de Todos Unidos el proyecto Varela, porque la firma falsa que estaban entrando por Todos Unidos y el boicot que se hacía desde el poder, pero con de distintos frentes, hubo que sacar este proyecto, esta campaña de ahí, y entonces empezar a contar con los propios firmantes y la oposición que estaba comprometida y que era coherente. Claro. Con el proyecto. Y así fue como se salió de la oposición el proyecto y se empezaron a crear los comités ciudadanos. Y en 2003, cuando fuimos a prisión nosotros, ya habían 122 municipios, donde habían 122 comités ciudadanos fundados en toda la isla, y la isla tiene 168 municipios. Claro. Y esto fue lo que en un momento parece que preocupó al régimen, porque no eran solo las firmas que legítimamente y legalmente se habían presentado para poner contra las cuerdas desde el punto de vista constitucional al régimen y obligarlo a hacer el cambio y el referendo donde el pueblo decidiera, sino que le mostramos, yo creo que puede ser hasta imprudentemente, pero le dijimos al régimen que empezábamos a tener una mínima base de apoyo popular que podía desafiarlos a ellos, desde el punto de vista cívico, por supuesto. Nos quedan 10 minutos de programa, pero estamos bien. Viene ahora la firma, que fue un reto contra el régimen. Háblanos un poco de la firma, su presentación, porque después nos queda Premio Nobel, nos queda Carter. Mira, la firma fue una épica, no solo recogerla, sino verificarla, porque cada firma se verificó 2 veces. 2 veces se fue. Al final tuvimos que contacto con cada firmante 3 veces. Claro. Y ahí fue donde descubrimos que había muchas firmas falsas, que habían entrado incluso desde las personas o grupos identificados como la oposición. Claro. Pero fue un trabajo estoico. Heroico. Pero todo estoico en el sentido que hubo que sacrificar mucho recorriendo Cuba casi sin recursos, a pie, toda la isla. Claro. No quedó casi prácticamente un rincón. Pero qué curioso, porque ese proceso, en ciertos sentidos, es el que menciona Jimmy Carter como presidente de Estados Unidos cuando va a Cuba. Háblanos de eso. Sí, porque estoy tratando de saltar porque el tiempo las firmas se presentaron el 10 de mayo. Jimmy Carter llegó a Cuba el 12
y se reunió con Osvaldo. Osvaldo le explicó cómo había sido el proceso y desde el punto de vista legal los basamentos que tenía la solicitud de referendo. Y esto es lo que parece que le llama la atención, es decir, bueno, esto es constitucional, es legal, publíquenlo y que el pueblo lo conozca, pero había habido un trabajo previo de muchos activistas y muchos ciudadanos que no eran activistas de ningún grupo, que se empezaron a sumar en los comités ciudadanos. Y Carter lo menciona en su discurso ante Fidel Castro en el aula magna de la Universidad de La Habana. Y eso le da una proyección no solamente nacional, sino internacional. Bueno, es que imagínate, en Cuba había en ese momento 2 canales de televisión, obligadamente, o de manera obligada. Yo creo que si hay algún cubano que dice que no escuchó ese discurso, pues no sé. Mira, ahí está la foto histórica. Ahí está Reyes, Osvaldo en el otro extremo y en el medio Pitaluga, ¿no? Julio Ruiz Pitaluga, sí, gran amigo. De Plantados, y Tony Díaz detrás el rostro que esa foto es el día que ustedes llevan las cajas a presentar las cajas de la firma. Eso fue saliendo de la Asamblea Nacional del Pueblo. Qué interesante, qué interesante. Y después de que se presentan las firmas, bueno, háblanos un poco de la historia, la reacción de Fidel Castro, el querer decir que la revolución era intocable, incambiable, en fin. Bueno, la respuesta fue muy cobarde. Yo diría que definitivamente fue cobarde cuando te pones a analizarla, porque movilizaron el país ¿para qué? Bueno, primero fue cobarde la represión que constantemente mantenían contra los gestores y los firmantes del proyecto Varela, pero fue cobarde también en aquello de movilizar el país para hacer un plebiscito, un referendo donde se asumiera que el socialismo era intocable, claro, para dentro del sistema del ordenamiento político del régimen. Pero es cobarde, digo yo, porque finalmente en el artículo 3 de la Constitución es donde ellos incluyen como último acápite que el pueblo democráticamente decidió que el socialismo es intocable. Pero es que el primer inciso de ese artículo 3 dice que en Cuba la soberanía descansa en el pueblo y desdimana todo el poder del Estado. Vamos a aceptar que toda aquella campaña fraudulenta, de presión, de chantaje, el pueblo votó que el socialismo era eterno, pero como el pueblo no se elimina ese primero, claro, de que es lo fundamental, que en Cuba la soberanía descansa, claro, ese pueblo soberano pues mañana mismo puede decidir. Sí, que daba la posibilidad de eso. De todas maneras, Fidel intenta que aquello sea intocable. Sí, pero no se atreve legal, constitucionalmente a decir somos una tiranía. Ya en este momento Osvaldo se convierte en una figura nacional e internacional, ya tiene el premio Sájarov, inclusive es de los pocos cubanos que ha sido propuesto para el Nobel de la Paz, y eso es una distinción que hay que mencionar. Háblanos un poco, porque el Nobel de la Paz fueron como 5 o 6 años que se propuso a Osvaldo Payá. Recuerdo que la primera vez fue Václav Havel el que lo propone. El presidente de Checoslovaquia. Sí, que es muy amigo de él también. Sí. Y con él mantenía una relación epistolar, Osvaldo, que sería interesante algún día poder publicar claro. Saca la luz. Pero, a ver, Osvaldo no hizo un acto para la galería. Osvaldo incluso desde que se inició en la oposición, pero mucho después que nosotros presentáramos el proyecto Varela y hubo la respuesta represiva contra la primavera, los prisioneros de la primavera de Cuba, claro, que era como él gustaba llamarle a lo que después se llamó los 75, porque en definitiva ni eran 75, ni era la primavera negra. No se dice la primavera negra de Praga, se dice la primavera de Praga. Claro. Pese a que los tanques soviéticos invadieron el país. Pero bueno, ya estamos ante una figura que el mundo está observando como una figura máxima, porque lo están proponiendo para el Nobel de la Paz. Pero viene ahora, y no quería demorar, viene, o sea, cómo el régimen empieza a preparar el asesinato de Payá. O sea, porque obviamente lo asesinan, o sea, y eso lleva un tiempo. Háblanos un poco de eso, porque... Yo creo que duró 2 años eso. Trató de aislarlo, trató de difamarlo, sembrar la duda sobre él. Aislarlo, porque cuando nos secuestran a nosotros y luego nos imponen el destierro, prácticamente lo dejaban solo, aunque tenía un equipo que o sea, que tuviste que irte de Cuba tú. Sí, estábamos en prisión y pues
nos dieron la opción del destierro y muchos de nosotros por la familia aceptamos esa opción. Pero él no dejó de trabajar nunca, no dejó de hacer propuestas, no dejó de mantener y tratar de hacer crecer la oposición y el Movimiento Cristiano de Liberación, por supuesto, en primer lugar. ¿Es la foto más bonita, Reyes? Sí, eso fue cuando él regresó de recoger el premio Sájarov. Cuando recibe el premio Sájarov. Y llega a Cuba después de haber visitado Estados Unidos. Sí. Ahora, nos quedan 3 minutos de programa. La muerte de Payá. O sea, háblanos un poco de eso porque obviamente lo saca de escena, pero además lo convierte en un mártir de la historia cubana. Mira, primero no hubo ningún choque contra nada, contra ningún árbol. Estaban perseguidos por un automóvil de la Seguridad del Estado, por varios, le dan un toque por atrás, Ángel Carromero, el chofer que iba, el español que iba al volante, pues frena, inmediatamente se bajan los represores, los sicarios, le dan un golpe en la cabeza, se lo llevan. O sea, lo golpean. Sí. Aaron Modi, que no se acuerda de nada, le entrega a Harold, le entrega las tarjetas SIM de su teléfono y de Eduardo a Modic. Él dice que no se acuerda de nada, pero si no se acuerda de nada, como Harold pudo darle esa tarjeta SIM y él dárselas en el hospital a Ángel Carromero. Pero fue un asesinato, un crimen de Estado a sangre fría. Quedaron en el escenario Osvaldo y Harold y ellos tendrán que explicar de qué manera. Harold muere también. Harold muere producto de golpes que le infringen, muere en el hospital solo en una camilla, en un cuarto y sin asistencia médica, porque uno de los médicos que estaba allí dijo, no, este es un terrorista, déjenlo ahí, mientras agonizaba Amigos de Cuba Su Historia, estamos ya en los minutos finales de este programa. Hemos intentado poner ante ustedes a un hombre grande de la historia de Cuba, y me refiero a Osvaldo Payá, a un mártir de la historia de Cuba, y me refiero a Osvaldo Payá, y además a un hombre que dedicó su vida con una humildad. Posiblemente una de las características más interesantes de Osvaldo Payá era su humildad. Te dejo un minuto para que te despidas y cierres este programa. Bueno, ojalá que no esperemos otra generación más para conocer a Osvaldo. Yo creo que ya los cubanos tenemos que conocer a Osvaldo y tenemos que honrarle esa memoria, ese trabajo y esa coherencia de Osvaldo de la misma manera que él supo hacerlo, como tú dices, con mucha humildad y con mucha coherencia también. Bueno, Reyes, te agradecemos muchísimo. Y amigos de Cuba Su Historia, lamentablemente pudiéramos hablar de Osvaldo Payá horas y horas. Hay muchas cosas de Osvaldo Payá, inclusive posiblemente yo comprometa a Reyes para hacer otro programa sobre Osvaldo, un poco para complementar este programa que es un tributo póstumo a una figura grande de la historia cubana. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo a las 4:30 de la tarde. Gracias, Reyes.